que van a ver esto grabado. Hoy día vamos a empezar una nueva unidad, la segunda, que se llama dinámica. Es dinámica propiamente tal. O dicho de otra forma, fuerzas. ¿Por qué tan así? ¿Se acuerdan de cinemática? ¿Qué significaba? Movimiento. Movimiento. Entonces al capítulo ese le pusimos cinemática o movimiento. Ahora, dinámica, adivinen qué significa. Los griegos, de hecho los griegos, bueno, el griego como idioma es el mismo que hablaba Aristóteles, Platón y toda esa gente hace 2000 años, pero ha ido evolucionando, entonces cambió un poco, pero sigue siendo en el fondo el mismo griego. Y ahora el griego moderno, ellos dicen dinamis, para decir fuerza. O sea, yo tengo dinamis, así como tengo fuerza de brazo, yo tengo dinamis. Y está claro de dónde viene dinámica. Dinámica es fuerza. O sea, es cuando empezamos a meter fuerzas al estudio del movimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, hasta ahora lo único que habíamos visto era ver posiciones, velocidades, aceleraciones y poder calcularlas de forma bien compleja, en situaciones bien enredadas. Pero nunca vimos las causas o por qué pasaban esos movimientos. Ahora le vamos a meter esa parte, fuerza y momento. Yo quiero empezar este... No puedo cerrar la ventana de esa chica. Bueno, lo voy a dejar ahí. Eh, esta parte normalmente se pasa con las ecuaciones de Newton y te chantan las ecuaciones de Newton ahí y después dicen, bueno, F igual a m por A, y yo estoy seguro que ustedes todos ellos se la saben. Pero, y después empiezan a hacer ejercicio y le mandan cosas. Pero yo creo bastante interesante estudiar cómo llegaron a eso, un poco la historia de las ecuaciones de Newton al final, de qué significa, porque para que vean, para que entiendan cómo fueron evolucionando las ideas y los conceptos, y para que vean que las ideas que se le iban ocurriendo en su momento eran súper válidas, no eran para nada tontas, y que de hecho a nosotros ahora, como cualquier otro científico de hace un montón de tiempo, podríamos tener la misma idea, pues, de hecho, decir, yo creo que esto se mueve así por esto, se me ocurren ciertas ideas. Y a lo que voy, que para que vean que no es tan obvio ni tan trivial ninguna de estas ideas, esto se ha demorado bastante en desarrollarse. Y de hecho, vamos a partir, o voy a hacerles una pregunta. Si yo le digo ecuaciones del movimiento, ¿ustedes saben lo que es esto? Tienen idea en el chat o Eh, así, a lo que salga, da lo mismo. Aquí esto es micrófono abierto, ustedes equivóquense, estamos empezando, da igual, simplemente quiero saber qué saben y qué no saben. La que se usa para caída libre. Vale. Está, está bastante bien, o no está tan lejos, en verdad. Tiene mucho que ver. en ese caso, profe, igual están las de movimiento circular, parabólico, rectilíneo, acelerado. Vale, a ver, ecuaciones para movimiento circular, parabólico, rectilíneo. ¿Cuál otro dijiste? Aquí, o ponemos Acelerado es como lo mismo que el de caída libre. acelerado, etcétera. Y estas, a ver, ¿se acuerdan de alguna en particular? Así como, más o menos, como para dictarlas, para dejar escrito aquí.
¿La aceleración de gravedad es considerada una ecuación de movimiento? ¿O? Buena pregunta. Dejémoslo como pregunta. La aceleración de gravedad es ecuación del movimiento. Buena pregunta. Vale, ahí Pablo dice una. Un medio de algo. Ya. A ver, yo no me la sé de memoria en todo caso, pero yo sé que había algo así. Un medio de A por T cuadrado. ¿Les suena eso? Bueno, ese puede ser X en verdad. Esa era como la posición final, posición inicial. Ah, bueno, eso es. Imagina. Sí, una posición. O sea, esta sería una ecuación del movimiento. Una posición. Ya. A ver, tan lejos no están. Tan lejos no están. ¿Y para qué creen que sirve una ecuación del movimiento? Vale, tienen una idea de lo que son. No está tan mal. Para Ahora predecir, participan. ¿Mm? para hacer una predicción, Para predecir. Para predecir. Buena, sí. ¿Otra idea? ¿Para la posición de partículas en tiempos definidos? O sea, podríamos agregar esto para predecir la posición de partículas, de hecho. Lo podríamos agregar a continuación. Ente definido. ¿Y será solo para partículas? Porque, a ver, básicamente tenemos o partículas o cuerpos rígidos, que serían muchas partículas, o una forma de verlo de muchas partículas. ¿Serán solo para partículas sueltas o para un cuerpo rígido? Creo que con cuerpo rígido igual. Pues ¿Serán las mismas o serán otras? ¿Como que habrán ecuaciones para partículas y otras para cuerpos rígidos o es lo mismo? Lo mismo. ¿Solo para partículas? No. Para Según rígido. yo, solo depende de la aceleración del cuerpo o la partícula. Ahí van a cambiar las ecuaciones. Solo depende de la aceleración, no de partícula o cuerpo. Ya, vamos bien. Mm, vale. ¿Y de las leyes de Newton, qué saben? acción y reacción. Voy a poner aquí el título. Leyes Newton. ¿Y qué significa esto? Que una fuerza es proporcional a una fuerza reactiva. O sea, como si yo genero una fuerza, voy a recibir una fuerza de la misma magnitud, pero en la posición contraria, ¿no? Vale, una Creo que era algo fuerza así. proporcional a otra contraria. Muy en resumen. ¿Qué más? La de inercia, La de inercia. ¿Cuál es esa? que si un objeto tiene una sumatoria de fuerza igual a cero o está en reposo o a velocidad constante. Si sumatoria de fuerza igual a cero, V es constante, ya sea cero o distinta de cero, básicamente. ¿Eso? Sí, ¿Y esa es cuál es de las dos, de las tres en verdad? la primera creo. Esta es la 1. Y esta es la acción y reacción, la 3. Y la 2, F igual a m por a. ya. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Alguna idea Sí, más? ¿Como una interpretación?
¿Qué más agarramos de aquí? Que la fuerza de un cuerpo va a depender de su masa y del cambio de velocidad que tenga en el momento. La fuerza de un cuerpo. A ver. Va a ser igual a... Perdona. A la masa de este Ya. Vamos a... y el cambio de velocidad, aceleración. Ya. Y la fuerza de un cuerpo... O ¿Qué sea, fuerza? el cuerpo en sí no tiene fuerza, pero A eso voy, a la eso voy. capacidad de ejercer una fuerza al estar en interacción con otro cuerpo. Ya. En verdad sería fuerza de un cuerpo cuando interactúa con otro. Sí, eso mismo. Por ahí lo arreglamos un poco. Y en vez de un cuerpo quería mejor sobre un cuerpo. Profe, a lo mejor queda mejor expresado como diciendo que la, la aceleración que va a recibir, que se va a producir en un cuerpo, con ¿Mm? respecto a la fuerza que se le ejerce, depende de su masa. Ya, esa es buena. La aceleración de un cuerpo depende de su masa. Ya, bien. ¿Y esta ecuación es vectorial o escalar? Como está escrita, o sea, que tiene la aceleración, y la aceleración es vectorial, entonces sería vectorial. Entonces esto sería vectorial en verdad. Y si es vectorial, por ejemplo, yo tengo una partícula, ¿cierto? Partamos con partícula y tengo una aceleración para allá y otra para allá. O sea, en verdad tengo una así. Em, si yo, por ejemplo, aumento la aceleración en X, disminuirá la otra. Digo, una afecta a la otra, porque en verdad el cuerpo tiene esa aceleración. Ah, y de repente yo digo, bueno, le voy a dar un poco más a X, bueno, pero si le doy a X, de repente también afecta a Y y quizás se desacelere Y un poco, porque igual es el mismo cuerpo y lo estoy empujando para lados distintos y quizás no sé, algo le pase y se achique ahí, la aceleración en Y. O sea, si la fuerza tiene la misma magnitud, sí afectaría. Al cambiarle la dirección a la fuerza, la dirección de la aceleración igual cambiaría y se inclinaría más para un lado y menos para el otro. Ah, vale. Vale, o sea, si yo tengo una fuerza así y la inclino para allá, por ejemplo, para que tenga una componente mayor en X, claro, disminuye en pero si son fuerzas independientes, yo estoy haciendo una fuerza aquí en Fi y otra fuerza aquí Fx. Es que en Y ese momento sí solo podría cambia estar Fx. hablando, en ese momento se estaría hablando de impulso y podríamos usar la fuerza escrita como originalmente que era, o sea, momento partido en el tiempo, y pensarlo de esa forma. A ver, vamos para allá, vamos para allá. ¿Cómo es eso? Que la fuerza es igual al cambio de impulso, de momento lineal partido en el tiempo. Buena. Y como es, vamos a poner
Cambio momento lineal, así nomás. En el tiempo. Y Y el momento esto, se conserva. A ver, voy a adelantar un poco. Esto se llama P, al momento lineal. Le vamos a poner P. Como P se conserva. Delta P, ahí sí. Si yo cambio a X, entonces afectaría la otra dirección. Sí. Ya. ¿Alguien dice que no? ¿O estamos todos de acuerdo? Igual está bueno el argumento, ¿eh? Está con ecuación y todo, está sólido. A ver, ¿alguien que se oponga? Están todos de acuerdo. O sea, las dos direcciones están relacionadas. Una dirección con la otra. Si cambio una, como el momento se conserva, va a tener que afectar a la otra. Vale. Otra pregunta. ¿Ustedes cachan de qué año era Newton? Como del 1700, una cosa así. O sea, estas leyes son como del 1700. Y este fue el que o sea, antes de eso, para atrás, ¿habrá habido algo? ¿O fue este el que dijo, cabro, aquí tengo las tres leyes, nos vamos? Y se creó la mecánica clásica. Posiblemente había algo antes de él. O sea, igual ya los romanos tenían puentes, así que me imagino que sí debe haber hecho como alguna otra persona alguna otras cosas. Pero eso puede ser de repente todo empírico, ¿no? Quizás la formalizó más que descubrirla por sí sola. Ya, ya. Quizás solo formalizó. Aquí dice, Pablo dice 1660 más o menos. De hecho, sí, está ahí súper cerca. Por ahí. Este es más cercano. Y ¿a alguien se le ocurre tirar un año? Así, el primero que empezó con esto. Cabro, esta es la dinámica. Pa, vamos a estudiarlo. Y empezó con alguna ley y de ahí empezaron para adelante. Me imagino, no sé, tipo año menos 4000. Menos 4000. Los egipcios. Menos Ah, casi. 4000. Los egipcios. Pero ¿en qué año vivieron los egipcios? No tengo idea. Como Sé en que menos 3000 al año 1000, una cosa así, o hasta el año 500. Porque se juntaron con Marco Polo, entonces debe ser ya hasta esa época. Las pirámides, las grandes estas son del menos 2600 más o menos. Sí. Y sí, es cierto, como hasta, bueno, si se juntaron con los romanos, la Cleopatra ahí peleó con estos locos, así que en el cero estaban y más o menos hasta el 500 yo creo que es razonable. Y creo que venían de como el menos 3000 una cosa así, pero, o menos 3500 no estoy seguro. Vale, está un Pero poco antes de ello igual estaban los mesopotamios y todo ello, y los chinos. También sí, estaba la cultura del norte chico. por el norte. Ah, pero eso en Chile. No, norte chico es los ¿cómo se llama esto? Los pre-Inca, antes de que se formase el imperio. Ah, por eso, pero eso.
acá digo, en Chile, O al sea, norte de es Chile. como Chile, Perú, sí, todo eso. Norte chico, Chile. Ya. Andinos, digamos. Son andinos. ¿Y el que dijo menos 4000 de alguna cultura en particular o menos 4000? Yo le echaba a los mesopotamios, más que todo. Menos 4000 los creo que potámicos. Mesopotámicos. Ya. A ver. Tan perdidos no están. Tan perdidos no están. Vamos a aclarar esto. El primero que... Historia, un poco un recuento. El primero que partió, o en verdad el primero que hay registro, porque quizás que sí habían ideas antes y se sabía, pero no lo escribieron simplemente. El primero que escribió algo fue Aristóteles. Este es de como al menos 320 en Atenas, Grecia. Y este loco dijo, planteó un par de ideas. Por ejemplo, dijo, a ver, ustedes me dirán si tiene sentido o no. Dijo, para que un cuerpo esté en movimiento tiene que haber una fuerza. A ver, voy a prender la luz un segundo. Dijo, para que un cuerpo se mueva, se necesita una fuerza. Y dijo, para que se siga moviendo, también se necesita una fuerza. ¿Qué les parece esto? Que es falso. O sea, de hecho, parece que a él mismo fue el que le refutó Newton, porque decía que los cuerpos tienden a detenerse, pero en realidad tienden a seguir su estado inicial. Exacto. Perfecto. Ustedes saben caleta. Bueno, este sería, las dos estarían erróneas. De hecho, Aristóteles lo que dijo fue eso mismo. Mira, para que un cuerpo se mueva hay que aplicarle una fuerza y para que se siga moviendo hay que seguir aplicándole una fuerza. Porque él lo que veía en verdad era eso. Pues si tú empujas algo, mientras yo, por ejemplo, algo lo arrastro en el escritorio. Si yo lo dejo empujar, se para, pues. Entonces, en verdad, tan tirado a las mechas no era. Simplemente él no veía la fuerza roce como otra fuerza que estaba actuando sobre el cuerpo, que era el que lo detenía. Él no sabía de la fuerza roce. Entonces él lo que veía era, puta, para que algo se mueva hay que aplicarle una fuerza. Y él, en términos modernos, se podría decir que su ecuación del movimiento era F igual m por v. ¿Está choro? O sea, para que haya una velocidad, tiene que haber una fuerza. Si no hay fuerza, no hay velocidad. Nosotros sabemos que esto está mal. Pero tenía un par de contradicciones. Por ejemplo, y esta es súper buena, un proyectil. Proyectil cuando lo tiran, se sigue moviendo. Y el que lo tiró ya no lo está empujando. Entonces, él dijo, mira, en vez de tratar de arreglar la ecuación y decir, puta, parece que me equivoqué en la ecuación, dijo, mira, pongámosle un parche. Y digamos, haga una excepción. Mira, cuando las cosas van en el aire es el que lo ayuda, en verdad. Entonces, si está el proyectil, pongámosle un cañón que es el que lo tira. Puta, no se dibuja un cañón. Una vez que, vale, lo empujan y una vez que va aquí, el aire es el que lo sigue empujando.
Y esa era su explicación. ¿Qué tal? Pasador transformado a cañón. Bueno, no, no se me ocurre otra cosa. La idea no estaría tan mala porque al final el aire contaría como masa y el aire también tiene velocidad. Entonces, desde ese punto de vista, no estaría tan malo. Tan malo. Claro, pero si el aire estuviera quieto, por ejemplo, eso sería como si hubiese una brisa, por ejemplo. Ya, es cierto. Ahí sería el aire como el que lo está empujando. Pero si no hubiese brisa, todo quieto. Ahí es como igual raro pensar si va la pelota, por ejemplo, es como, bueno, las turbulencias de repente que se generan son los que lo vuelven a empujar por detrás, algo así. Bueno, pero ahí llegó a una contradicción que él la dejó así y punto final. Eso quedó así. Bueno, este loco también hizo varias, en verdad, un montón de contribuciones a un montón de cosas, no solo a dinámica. Un poco a hidrostática, también hizo, este habló del momento también, de la teoría de la palanca. O sea, pero esto es estática, así que no me voy a meter mucho. Dijo que en el fondo la fuerza de un lado al otro es proporcional a los lados, que sí está bien. Habló un poco de los trabajos virtuales, un poco diciendo, mira, esto si se mueve para abajo va a tener una velocidad y al otro lado va a tener una velocidad 2 que es proporcional a los largos. Y más o menos esos son los trabajos virtuales. Em, También habló, bueno, del movimiento de los planetas, pero ahí dijo, mira, los planetas tampoco es que alguien lo esté empujando, los planetas, o sea, los astros, las estrellas son astros. Así que ellos siguen sus propias reglas, reglas divinas. Así que en vez de también de arreglar su ecuación del movimiento, dijo otra excepción. Mira, los astros son astros, no nos metamos ahí. Eh, Movimiento móvil, bueno, toda astronomía en el fondo. Se metió un poco para allá. Y este loco, bueno, tuvo tanta influencia, o sea, fue súper importante eh, históricamente. Entonces, nadie le rebatía mucho, en verdad. Nadie dijo, bueno, es que Aristóteles es el jefe de esta cosa, de la ciencia, en verdad, porque es como el padre de la ciencia, en verdad, en que el primero que se sentó a ordenar cosas, decir, ah, esto es dinámica, esto es biología, esto es política, esto, y así ordenó un montón de cosas. Entonces, puta, si ese loco se equivoca, ¿qué voy a hacer yo para, quién soy yo para decirle que está mal? Pero se equivocó en varias cosas. Su aporte más grande fue querer ordenar las cosas, en verdad. Dale. Vale. Después vino a ver aquí. Un loco, Filóponus, que dijo, le cambió un poco la cosa a Aristóteles y dijo, mira, en verdad cuando un cuerpo lo lanzan, el cuerpo adquiere algo y es distinto. Ya no es que el aire lo esté empujando, ahora el cuerpo es el que tiene algo. Proyectil adquiere algo, no dijo qué, pero un poder, algo así. Le vamos a poner un poder, que es el que le permite seguir moviéndose, eh, pero se disipa, lo pierde solo también. Es momentáneo. Y aquí ya cambia bastante la cosa, porque si se fijan, Aristóteles decía, mira, el cuerpo se mueve porque hay algo ajeno al cuerpo que lo está moviendo siempre, en este caso el aire. Pero llega este y dice, mira, en verdad cuando lo lanzan, el cuerpo gana algo y tiene ese algo.
por eso es algo que tiene, se está moviendo. Vale. Lo pierde, bueno, y se equivocó, pero ya fue un paso. Y este es como del año 570. O sea, pasaron ¿cuánto? Casi 1000 años. Como era Aristóteles el jefe de todo, contradecir a Aristóteles no era tan fácil. Y este loco en verdad quedó ahí medio solitario, no le hicieron mucho caso. Piensen, a ver, para que se ubiquen, Aristóteles era en el periodo de los griegos, después vinieron los romanos, o aquí ya están más o menos fuertes los romanos, y en el año 500, ¿cuántos? Poco, cayeron los romanos. O sea, este loco es justo después de la caída del Imperio Romano, y empieza la Edad Media. En esa época uno lo contradijo. Después vino Avicena. Este loco es como del año 1000 y es como de Turkmenistán. Turkmenistán. No sé si cachan dónde está Turkmenistán. Está como abajo de Rusia, por allá, perdido, para arriba, como por Irán, Afganistán, por esos lados. Y este loco fue mucho más fino y dijo, el proyectil adquiere algo que se llama ímpetu, sin tilde. Y, y es lo que hace que se mueva, y no es que se pierda, él lo gasta. Y cuando lo gasta, deja de moverse. Entonces ya nos estamos acercando un poco más a la idea moderna de, bueno, ya vamos a llegar. Después vino a ver, aquí me estoy saltando un par de pasos. La historia es bien larga, pero en general estos fueron los importantes. Un francés, este dejó más o menos la escoba. Jean Buridan. Este es del año 1300, era un profe en una universidad de París. De nuevo, situémonos, o sea, imagínense, 1300 en París, plena Edad Media. Guerras, las cruzadas, todas estas cosas. Francia ni siquiera era Francia, Italia no era Italia, Inglaterra, esos locos sí recién habían sido Inglaterra, las universidades recién se habían fundado, las más viejas son como del 1280, 1250 por ahí. O sea, esta gente era casi de los monasterios y se estaban poniendo a hablar de física. Todos estos locos, bueno, el Avicena y el Filóponos habían leído a Aristóteles porque en verdad era lo que había. Entonces, si uno quería estudiar física, había que leer eso, aunque estuviera malo. Y ellos después pensando decían, "Puta, en verdad no me cuadra, yo voy a hacer otra idea. Yo creo que en verdad es esto". Pero todo, el Jean Buridan también venía de Aristóteles, leyó a Aristóteles, lo estudió. Y este aportó bastante porque como ya era profe en una universidad y fue capaz de nuevo contradecir a Aristóteles y dice, agarró lo de Avicena, dijo, vale, hay ímpetu, que es lo que ya ahora tiene el cuerpo, no es del medio, y dijo, la resistencia del aire quita el ímpetu. Bien, o sea, ahora a medida que se mueve, esto que tiene el cuerpo que agarró porque lo tiraron, lo va perdiendo, pero es algo que, que se va gastando, que se va perdiendo por el aire. Y otra cosa súper importante que dijo, eh, ya empezó un poco más con la matemática y dice, aumenta con el peso del cuerpo y la velocidad. Esto es en París. Más o menos a la vez eh, empezaron los ingleses también. Y aquí hay varios. Está el William Ockham.
Ockham da una justificación de por qué en verdad el ímpetu es del cuerpo. Porque estos decían, dale, con ponerle tilde. Dice, a ver, mira, es que el ímpetu tiene que ser del cuerpo, no puede ser del lanzador, por ejemplo, porque si yo lanzo algo y por alguna razón ese lanzador desaparece, el cuerpo no deja de moverse, pues sigue moviéndose, así que no puede ser el lanzador. Después hay otro que dice, a ver, pero el aire, a ver, si un cuerpo va moviéndose para acá y el otro va moviéndose para acá y chocan, o sea, el aire está empujando por acá y está empujando por acá, no puede ser, no puede ser el aire. No puede hacer dos cosas a la vez en el mismo punto. No cuadra. Entonces descartó, digamos, que fuera el lanzador y que fuera el aire y justifica que el ímpetu es del cuerpo. Vamos avanzando. Hay otro. Hayes, Tesbury. Este, bueno, no anoté los años, pero también es más o menos del 1300. Hayes, Tesbury. Yo aquí, cuando leí esto, a ver, yo esto más me metí a un libro de historia de la mecánica como para sacar estos detalles que me interesaron, pero cuando leí esto yo no tenía idea. Este loco fue el primero que habló de la aceleración. O sea, imagínense lo perdido que estaban, que no cachaban lo que era la aceleración. Pues, o sea, un cuerpo se mueve, vale, velocidad. Pero para nosotros es tan obvio decir, bueno, y el cambio de la velocidad es la aceleración. Pero para ellos, ni mu, o sea, ni mu, las cosas se mueven. Y este loco hiló un poco más fino y dije, vale, si hay una velocidad y si esa velocidad cambia, ¿qué será? La aceleración. Vale. Le puso otro nombre, o sea, unos nombres en latín súper raro, pero en el fondo se refería a la aceleración y ya decía, hay una cosa que es velocidad y hay otra cosa que es aceleración, que es más o menos lo que nosotros jugamos en el primer capítulo. Pero imagínense, recién en el 1300 pasaba eso, o sea, Aristóteles 2000 años antes. Obvio que no iba a llegar a la definición correcta del movimiento si ni siquiera sabía lo que era aceleración. Y después llegó otro, Oresme, este fue importante. Este loco dijo, mira, si yo tiro o si yo muevo un cuerpo y acelera uniformemente, aquí está el concepto de aceleración y de aceleración uniforme, o sea que la velocidad cambia todo el rato. Es 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, así, porque antes también se pensaba que podía ser 1, después se saltaba 2, después se saltaba 3. Esa idea de continuidad tampoco existía. O sea, ahora este loco le mete esa idea de continuidad, dice, parte de velocidad 0 y sube infinitesimalmente, va cambiando hasta una velocidad final. Dice, llega a una velocidad final, la distancia que recorre ese cuerpo, y él pone acá abajo, porque esto lo hizo geométricamente, dice, la distancia que recorre es el área de este triángulo, que en el fondo es tiempo versus velocidad. La distancia que recorre un cuerpo acelerando continuamente es la mitad, o sea, es la misma que recorrería un cuerpo moviéndose a velocidad constante, pero a la mitad de la velocidad final, que sería como este rectángulo al final. Y que en notación moderna sería S igual, bueno, en verdad lo hizo para ¿cómo se llaman esto? Esta figura, un trapecio. Perdón. No solo de la velocidad cero, sino de alguna velocidad inicial a una final. Y dice, aquí esto sería la velocidad final, esto es la velocidad inicial. Dice, la distancia recorrida es la velocidad inicial más la velocidad final partido en 2 por el tiempo. Y aquí
al final esto tiene que ver con la caída libre, porque la caída libre es el movimiento que ellos tenían a disposición, que era uniformemente acelerado. Entonces se dieron cuenta, vale, la distancia que recorre la pueden calcular con esta ecuación y podían calcular el tiempo también. Y esto se hizo súper famoso, en verdad, pues en el año 1300. Y estos tres locos eran ingleses, como le había dicho al principio, y eran de Oxford. Eh, la famosa, pues, la Universidad de Oxford, que creo que es que es impresionante esta cosa. Oxford, la universidad se había fundado como en 1260 y esta gente era como del 1310 que venía diciendo estas cosas. O sea, a ver, ojo con esto, eran, eran de la UDEC, puede ser, puede ser. Estos locos eran la Edad Media, o sea, habían castillos, gente peleando así con caballos y con lanzas, y no habían baños, no sé. Traten de meterse en... Yo creo que esta gente, por ejemplo, estudiaba en un castillo, para que, para que se metan en la idea de por qué alguien en un castillo está pensando en cómo se mueven las cosas. Igual es raro. Creo que había un problema Está más aburrido. importante. De aburrido. Vámonos a otro país ahora. A Italia. Italia igual tuvo harto que ver en esto. Em, año 1300. A ver, si al final en Italia pasó el Renacimiento por algo. Los italianos en esa época estaban ahí bien arriba y venían de los romanos al final. Si lo raro es que hubiera desarrollo en verdad en Francia y en Inglaterra, que eran para arriba más, que estaban como con los vikingos más que con los romanos, que eran los que tenían la tecnología. Entonces, vale, para hacerla más corta. Tartaglia, el primero, dijo, el movimiento proyectil se compone de tres partes. Primero, un movimiento rectilíneo. Luego, un movimiento curvo y luego un movimiento vertical. Esas son las tres fases del proyectil. Estaba mal, por cierto. ¿O está bien? ¿Qué dicen? Yo diría que está bien, pero es que primero se lanza, después va a caer y después va para abajo, ¿no? Eso, aquí se lanza. Pongamos de nuevo el cañón y con un pasador gigante. Se lanza, va recto. Luego empieza como a hacer una curva y al final cae recto para abajo. Ese es el movimiento de un proyectil. Sí, tenemos un voto que sí. O sea, no es como preciso, pero podría tener sentido si consideramos que la resistencia del aire detiene la velocidad lateral del cuerpo. Pero en verdad eso no pasa, entonces como que la parábola se mantiene hasta el final. Vale, entonces un voto que no, porque dice que es una parábola. Empate. Está ahora empate. A ver, y este loco, para ponerlo un poco más al tanto, este loco era de 1500 a 1550 en Venecia. Venecia, a ver, Italia no era Italia. Italia eran reinos, eran ciudades media estado. Estaba Venecia, Florencia, Milán, Roma, Nápoles. Eran así. Todos hablaban italiano, sí, pero se peleaban entre ellos igual. Y las cosas más importantes empezaron a pasar en Venecia, de hecho.
Después llegó otro, también en Venecia, que era el Benedetti. Benedetti. Bueno, y año 1500, para seguir poniendo en contexto, ya había empezado más o menos el Renacimiento. Está, por ejemplo, Da Vinci, ¿o no? ¿De qué años Da Vinci? Como del 1500, ¿no? Como el 1500, más o menos, sí, partió como en 1480, una cosa así, a 1500 poco. Pero Da Vinci estaría por aquí. De hecho, Da Vinci igual dijo un par de cosas de la mecánica, pero como el loco era más autista, escribía en su cuaderno, no le decía a nadie, no tuvo influencia al final. Entonces no salió y tampoco fue tan importante lo que descubrió en todo caso. Vale, siguiendo con lo que iba diciendo cada gente, Benedetti también los mismos años, 1530, 1590, o sea, ya al final del siglo XVI, dice, este sí que saca una idea buena. Dice, el ímpetu hace que el cuerpo se mueva de forma rectilínea solamente, no curvo. O sea, antes decían, bueno, el movimiento de una rueda, por ejemplo, eso es curvo y tiene un ímpetu, y decir que por eso va dando vueltas. Luego dijo, no, eso por otras cosas, el ímpetu hace que las cosas solo se muevan en línea recta. Punto. Y aquí ya empieza a tomar forma. La ley de Newton dice, un agente, ¿cómo era? Motriz, eh, un agente motriz constante sobre un cuerpo genera un movimiento acelerado. O sea, este loco ya más o menos, ¿le suena esto, no? Esta idea Es como la gravedad. ya es como la gravedad. Es la interacción entre Interacción entre, dos cuerpos. ya, pero si se fijan, al final es la segunda ley de Newton, ¿o no? O está tirando para esa idea, dice, si hay una fuerza, va a generar que el cuerpo acelere. Si sobre un cuerpo hay una fuerza, este va a cambiar su estado de velocidad, o sea, va a acelerar. Y de aquí viene esa idea más o menos. O sea, no es Newton el que dijo, yo la escribo. Este Benedetti ya lanzó esa idea. Pongámosle aquí, más o menos, segunda ley de Newton. Después viene otro loco, el Giordano Bruno. Y este también era de Venecia, pero un poco más, ya como 1550, 1600. Este loco dijo una cosa buena, y es el ímpetu horizontal es independiente del ímpetu vertical. Separó los dos movimientos. Dicen, lo que pase horizontalmente no tiene nada que ver con lo que pase verticalmente. Cada uno se mueve por sí solo. El ímpetu que va en una dirección no se cambia o no interactúa con el ímpetu vertical. Son cosas separadas.
¿Me cachan el truquito? Por eso le estaba preguntando al principio, ¿qué pasa si una aceleración en una dirección interactúa con la otra? Aquí ya estaba la respuesta. No interactúan. Lo que pasa en una dirección es una cosa, es un mundo, y no tiene nada que ver con lo que pasa en la otra dirección. Si cambia en uno, no tiene por qué cambiar en la otra, básicamente. A ver, y el último, que creo que es importante, este es cortito, 6.4, es Domingo Soto. Este es un español. Es de los pocos españoles que hicieron física. Era un cura. Es como del año 1550 también. ¿Qué estaba pasando en España en 1550? No es la época de la Inquisición española, ¿no? Sí, ya había empezado la Inquisición. La Inquisición es como de 1500, no, como de 1490 ya. Cuando descubrieron América ya estaba la Inquisición. Pero sí, la Inquisición, o sea, este loco era cura, por eso le dejaban decir cosas. ¿Qué más? Plena conquista de América. Eh, los españoles haciéndose millonarios, todos queriendo ir para América a conquistar y hacerse ricos. ¿Vi este loco? Haciendo física. Bueno, de todas formas, había ido a estudiar a París con este loco, con el Buridán, en el fondo a los sucesores del Buridán a París, y de ahí volvió y siguió estudiando solo. Y este loco, la idea buena que tuvo fue describir bien el movimiento uniformemente acelerado. Que si lo piensan, en verdad no es tan obvio, porque uno dice, vale, la velocidad va cambiando, y va cambiando todo el rato. Pero estos locos no podían medir, o sea, no habían relojes. Entonces decían, la velocidad cambia, cambiará lineal, cambiará cuadrática, cambiará, no sé, puede cambiar de cualquier forma. Si yo, por ejemplo, si usted tiene un lápiz para arriba y cae, ustedes dicen, no, aquí la velocidad cambia lineal, así es. Solo con mirar. Imposible, pues, imposible cachar. Yo diría, mira, ¿verdad? De hecho, si uno ni siquiera se fija bien, ni siquiera cacha que la velocidad. Oh, me caí. ¿Siguen ahí? Sí, se cayó un momento. Cuando dijo se cae. Se fundó en el Nuevo Mundo. Puta, sí, pues justo ahí, 1550 en la fundación de Conce. Perfecto, buen dato, dice. Que a todo esto estuvo de aniversario ahora, hace poco, la primera semana, creo que el 5 es el aniversario de Conce, 5 de octubre. Bueno, sigo, vuelvo atrás. Em, si se fijan, el movimiento uniforme acelerado no es tan obvio porque ¿cómo pueden cachar ustedes que la aceleración va cambiando de forma continua, primero? ¿Cómo saben que ese cambio es lineal? O sea, para un intervalo de tiempo, la velocidad crece un poco, para el segundo intervalo de tiempo crece el mismo poco, el tercer intervalo de tiempo se suma el mismo poco. ¿Cómo saben que, no sé, en el segundo intervalo no se suma el doble que el primero y que luego en el tercero se suma 3 veces? O sea, que sea una especie de cuadrática o que sea cúbico. ¿Cómo en verdad es impresionante si lo piensan, que solo haciendo un análisis matemático hayan llegado a esas cosas? Porque esto no era muy experimental. Así que este loco al final define el movimiento uniformemente acelerado de la caída libre. Ya, estamos siglo XVI, descubrimiento de América, España, Francia, Italia, Inglaterra. Ahí han estado todas las cosas. Ya hay ciertas ideas, hay aceleraciones, movimiento proyectil, caída libre y la idea del ímpetu, que es a la que más le han dado al final. Y después llega eh, Galileo.
Y vamos a hacer una pausa y ya les cuento de Galileo, porque ese loco fue importante. ¿Ya? Hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos. ¿Parece? Ya volvemos a las y 22.